Teníamos esto por ahora. Muy simple, no tiene contenidos, pero vamos a avanzarlo. Voy a empezar a montar elementos de nuestro formulario. Aquí tengo los primeros componentes y bloques y voy a montarlo. Lo tengo apuntado aquí en una chuleta en papel. Vamos a montar un input rapidísimo. Todavía, como siempre digo, estamos montando esto sin estilos, sin variables, sin nada. Esto quiere decir que lo que montemos ahora serán, como dije, los voy a reemplazar por los componentes del Design System. Venga, empiezo. Voy a reutilizar cadena de texto para ser más rápido. Esto va a ser mi input. Simplemente escribo placeholder, hago un auto layout, le pongo input, le voy a poner un color de fondo que va a ser blanco ahora mismo, unos paddings arriba y abajo que pueden ser 12 píxeles. El texto tiene tamaño... Aquí estamos usando un estilo que trajimos de otro archivo que es de 16 píxeles. Vale, ok, lo voy a dejar con un line height de 24. Lo voy a pasar a valor real. Uy. A valor que no es una variable, quiero decir. Vamos a poner también padding left y padding right de, por ejemplo, 16 píxeles, un border radius de 4, un stroke, un borde, en color gris. Aquí tengo el input. Por ahora, bueno, lo voy a alinear un poco mejor. Vamos a darle un poquito de cariño a este input. Vale, y lo que sí voy a hacer es meter un label. ¿Con el mismo tamaño? Pues a lo mejor no. Lo voy a poner en 14. Con su line height de 22 ahora mismo. Y todo esto va a ser nuestro... Aquí sí le voy a poner el nombre de lo que va a ser el componente, cuando lo sea. Text input. Vamos a corregir el gap horizontal, por ejemplo, con un 8 o un 4. Y se queda así esto. Funciona bien. Ok, ya tenemos el input. ¿Qué más voy a usar en este formulario? Tengo un text area que lo voy a conseguir duplicando esto, llamándolo text area. Y en principio le voy a poner una altura fija al text area que puede tener, por ejemplo, no sé, 192 píxeles. Me pasé un poco, 128. Y en este caso voy a alinear el contenido así. Este es mi text area. Más cosas. Voy a hacer un select. Estamos haciendo esto porque no quiero reutilizar elementos del Design System actual. Y quiero que en el vídeo este quede de alguna forma todo el flujo de trabajo real, que es empezar por los elementos que tiene el formulario y después montar el formulario, que va a estar dentro de un bloque. Ya veréis. Le dejamos el label, el placeholder también, y aquí en este caso simplemente voy a usar un caret down. Entonces me voy a ir al UX Form Design System, voy a coger un caret que seguramente tendré, pues no lo tengo, sí lo tengo. Tengo un componente caret, me lo llevo a Figma Sites, lo pego aquí, deshago la instancia del componente y lo voy a poner aquí. Y esto va a funcionar así por ahora. Ok, tengo el select. ¿Qué más? Dije el checkbox. Voy a ir al UX Form Design System, voy a ir al checkbox y simplemente voy a coger esto, lo voy a deshacer. Bueno, me lo voy a copiar en una instancia, lo pego aquí, lo voy a deshacer, voy a hacer un detach. De nombre le voy a dejar checkbox. El requerido lo voy a eliminar. El placeholder lo dejo como label.
y a ver cómo funcionaba esto. Si yo ponía mucho texto. A ver. Vale, funciona más o menos como quiero. Perfecto. Te quedas así. Tengo el checkbox. Solamente me falta el botón. En realidad tenemos un botón. Tenemos un botón no como componente, pero lo voy a coger de aquí. Lo saco y lo voy a utilizar. Te quedas ahí. Ok, tengo todo.